Iniciamos la grabación, ya estamos grabando y ahora sí, damos las buenas tardes a todas las personas que se han esta tarde a compartir este acto de apertura, este acto de inauguración de la tercera edición del título de experto universitario en servicios de apoyo a la investigación. Dar también la bienvenida y, por supuesto, agradecer muchísimo su presencia, Pilar Enrico Castro, aquí esta tarde con nosotros, que va a ser la persona encargada de, en fin, de darle, digamos, fuerza a este acto, en la que va a llevar la voz cantante en lo que a contenido respecta. En principio el acto lo hemos planteado, ya lo sabéis, en abierto, para que puedan asistir tanto los estudiantes, las estudiantes y el claustro del propio título de experto, como todas aquellas personas interesadas. La charla, la verdad es que creo que no hemos hablado, Pilar, de la duración, creo que sí, que dijimos unos 40 o 45 minutos, me dijiste. 45 sí. minutos, efectivamente, y luego lo que haremos será abrir un turno de debate, de preguntas, que seguramente, y espero que esté muy animado, sobre todo porque la temática con la que inauguramos el experto este año, pues es una temática de muchísima actualidad por el tema en sí mismo, pero también por el contexto en el que se desarrolla el tema. Pilar esta tarde va a dictar la charla, la conferencia Ciencia Abierta, una gran oportunidad para la edición académica no comercial. Y Pilar dicta esta charla en virtud, entre otras cosas, ¿vale?, de su puesto como jefa de la unidad de acceso abierto, repositorios y revistas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, que como me imagino que sabéis, si no lo sabéis, pues ya lo decimos nosotros. La Fundación es uno de los instrumentos que tiene en sus manos, que tiene a su cargo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, que hace una labor importantísima en pos de la ciencia abierta y en este caso también en pos del acceso abierto como parte integrante de la ciencia abierta. La FECIT cuenta ya con una larga tradición apostando por la vía dorada del acceso abierto y por la puesta en valor de las publicaciones de las revistas españolas, sobre todo, aunque no solo, mayoritariamente en ciencias sociales y humanidades, revistas editadas en España, y la gran mayoría de ellas pues en esta vía diamante, que es justo de la que va a estar hablando en la tarde de hoy Pilar. Yo no quiero restarle ni un minuto porque lo que estoy deseando es escucharla a ella, así que Pilar, te agradezco una vez más tu presencia en la tarde de hoy. Sin duda, bueno, pues tu aporte va a ser interesantísimo. Estoy seguro que a los estudiantes y al resto de asistentes a este acto les va a resultar de lo más interesante. Así que lo dicho, muchísimas gracias y cuando pues tienes la palabra. Muchas gracias, Ángel. Bueno, yo te quiero agradecer la invitación a estar aquí impartiendo esta conferencia inaugural del evento, del curso, que espero esté a la altura de las expectativas de los estudiantes y las estudiantes, porque el tema, desde luego, es interesantísimo, el tema que impartís en el experto. Voy a compartir mi pantalla. Perdonad. Vamos a ver. Creo que le he dado algo que no le debería haber dado. Ahora sí. De momento todavía no se te ve. Sí. Pestaña lila, Vale. para la derecha. Ahora Exacto. ya sí, ¿verdad? Vale. Pues, ¿se ve? Tiene que estar viniendo, todavía no lo vemos, Pilar, todavía no. Yo al menos no, yo lo veo Sí, sí se ve, sí se ve. No sé si... ¿Sí se ve? También la veo. Sí se ve, no, pues nada, vosotros veis, yo no, pero no pasa nada. No pasa nada, ahora yo me ocupo de mí mismo, no probé. Adelante, Pilar, Vale. adelante. Vale, gracias. Gracias, Ángel. Bueno, pues efectivamente, como os decía Ángel, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECIT, es una institución del sector público estatal. Nosotros dependemos funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación y nuestro trabajo fundamental consiste en implementar a nivel técnico las decisiones estratégicas que se toman en el ámbito de la política científica. Tenemos varios departamentos que abarcan ramas como la ciencia ciudadana, la divulgación científica, gestionamos el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
también tenemos la oficina europea dentro de FECIT, pero en el departamento en el que yo trabajo, donde está la unidad de ciencia abierta, es el de gestión de la información científica, y nuestro trabajo fundamental consiste en desplegar todas las acciones de ciencia abierta a nivel nacional y a nivel europeo en el sistema público de ciencia y tecnología. Nosotros somos una entidad que tenemos 21 años de vida, somos relativamente jóvenes, nos creamos el mismo año que se creó la NECA y nos creamos además con la misma forma jurídica. Lo que pasa es que luego hemos tenido evoluciones organizativas dispares. Trabajamos en FECIT 140 personas y gestionamos un presupuesto público de 30 millones de euros. Entre ellos lo dedicamos a actuaciones como, por ejemplo, CVN, el agregador de repositorios Recolecta, la evaluación de revistas FECIT, y toda nuestra actividad está estructurada en torno a un plan de actuación. Nosotros, como entidad del sector público, tenemos unas obligaciones respecto a la responsabilidad de la gestión de fondos públicos, y cada año desarrollamos un plan de actuación bastante específico al que se adscriben todas y cada una de las actividades que desarrollamos. Por lo tanto, la invitación cursada por la UPO y por Ángel concretamente a FECIT es coherente y forma parte, suma a algunos de los objetivos estratégicos que están recogidos en nuestro plan de actuación. Pues efectivamente yo os voy a hablar de la publicación académica no comercial como una gran oportunidad que se abre dentro de las políticas de ciencia abierta. Pero antes de abordar ese tema específico, me gustaría empezar aclarando los conceptos básicos de acceso abierto y ciencia abierta desde el ámbito del análisis de políticas públicas. Como os decía, nosotros en FECIT desplegamos acciones técnicas a nivel de implementación de decisiones que se toman a nivel de estrategia. Por lo tanto, lo que hacemos es programas de implementación de políticas públicas, y nuestra aproximación a los conceptos de ciencia abierta y de acceso abierto es una aproximación desde el entendimiento de las políticas públicas. Las políticas públicas son todo lo que los gobiernos deciden que hacen o que no hacen para resolver un problema público. Y los problemas públicos nunca son realidades objetivas e identificables por cualquier persona que pase por la calle y se detenga mínimamente a mirar una realidad específica. Son realidades subjetivas que se construyen por colectivos específicos que hacen que una situación concreta se convierta en una situación denominada problema público y que eso pase a la agenda de toma de decisiones de quienes tienen la potestad de hacerlo. En el caso de las políticas de acceso abierto, que es el origen del que venimos, y voy a empezar por un poco atrás para que entendamos dónde estamos cuando hablamos de edición académica no comercial, tenemos un problema público que surge a principios de la década de los 2000, que es un problema público muy específico, y es que las bibliotecas universitarias tenían problemas financieros para poder seguir ofreciendo acceso a contenidos científicos a su personal investigador. Vosotros sabéis que el acceso a contenidos científicos lo ofrecéis las bibliotecas. Os digo ofrecéis porque entiendo que la mayoría de los asistentes a este curso sois personal de biblioteca. Si no es así, pues no os sintáis aludidos. Lo ofrecéis las bibliotecas tradicionalmente a través del mecanismo de negociación de licencias de acceso a contenidos científicos. Venimos de un mundo previo a la digitalización en el que la edición académica era mayoritariamente en estándar papel, porque no estaba todavía digitalizada la edición académica, todavía no estaba creado JS, ni teníamos las plataformas digitales de publicación académica. Venimos de un mundo en el que las revistas se imprimen en papel, se mandan a las bibliotecas les ponen el tejuelo, los ponen en las estanterías y el personal investigador tiene que ir a la biblioteca a sacarse la fotocopia del artículo o pedirlo por préstamo interbibliotecario y nos llega una fotocopia de ese artículo. Estamos hablando de hace 20 años, no estamos hablando de hace tanto tiempo. En ese momento, el acceso a contenidos científicos se proporciona al personal investigador a través de esas licencias que negocian las bibliotecas. En la mayoría de los países de nuestro entorno, esas licencias se negocian a nivel nacional. En España se negociaban a través de consorcios regionales que aglutinaban distintas bibliotecas universitarias. En España había 7 consorcios regionales, sigue habiéndolos. Algunos son grupos de compra, no son consorcios como tal, pero hay otros consorcios que todavía siguen activos prestando servicios al sistema regional de ciencia y tecnología, como el CSUC en Cataluña, Bugalicia en Galicia, el Consorcio Madroño, la Comunidad de Madrid, etcétera. Esa negociación de acceso a licencias de contenidos científicos, hay un momento en el que tiene que incluir un elemento distinto
dentro de las partidas que se tienen en consideración. Y ese elemento es el coste adicional por digitalización de los servicios. Pero siempre se tenía en cuenta la unidad llamada coste previo, que era lo que costaba la licencia de acceso a esos contenidos científicos basado en la unidad papel. Es decir, las negociaciones, cuando comienza el proceso de digitalización, las negociaciones siguen adscritas a lo que costaban esas revistas en papel. Un estándar que, como sabéis, deja de existir muy poco tiempo después y actualmente hay muy pocas revistas que se sigan editando en papel y que suponía un peso enorme dentro de la factura que pagaban las bibliotecas universitarias por acceso a esos contenidos, porque los costes de imprenta, de papel, de envío, etcétera, eran de los costes más cuantiosos. Entonces, esas licencias se siguen negociando con cargo a ese coste previo y se añaden incrementos porcentuales anuales a las licencias que son plurianuales. Normalmente las licencias son a 3 años y en esa negociación que se hace con los proveedores comerciales se incluyen incrementos porcentuales estándares. Hay un momento a principio de la década de los 2000 cuando el estándar papel se sigue contabilizando pero ya no se sigue produciendo, no tiene un peso real, tiene un peso real en el coste pero no tiene un peso real en el producto y los incrementos por costes de acceso a publicaciones académicas están muy por encima del IPC. Y las bibliotecas universitarias, que además están enfrentando a un proceso de crisis económica, tienen problemas reales financieros para poder seguir sosteniendo esos costes. Y aquí las bibliotecas universitarias parametrizan ese problema público, que como os decía, en nuestra experiencia como parte de la administración, sabemos que los problemas públicos no son realidades objetivas y que depende la narrativa que se les dé, pueden ser recubiertos de una capa o de otra y les podemos darle un cariz distinto. En este caso, el problema público es identificado de manera muy clara. Aquí tenemos un sector comercial que es altamente lucrativo. Aquí os pongo datos de 2018 del STM, de la asociación STM, que es la asociación donde están aglutinados los grandes proveedores de acceso a contenidos científicos comerciales del mundo. Aquí están representados los grandes Elsevier, Taylor & Francis, Wiley, American Chemical Society, Springer Nature, Hindawi, todas esas grandes cabeceras en las que todos hemos publicado nuestros trabajos de investigación. El STM representa el 66% de toda la publicación académica mundial. Aquí no están contabilizados las publicaciones académicas no comerciales, la vía demandante no está contemplada, solamente la vía comercial. También están representados MDPI y Frontiers, por ejemplo. En el año 2018 publicaron un consultor bastante famoso dentro de nuestro ámbito de conocimiento llamado Rob Johnson, hizo un informe donde sacaba todos los datos económicos de la asociación STM con motivo de su 50 aniversario y nos daba unas cifras que llaman mucho la atención. Nos hablaban en el año 2018 de una facturación anual de 23.000 millones de euros anual. Y para Elsevier era responsable de un altísimo porcentaje de esa facturación anual. Elsevier es, dentro de todo el sector académico comercial, es el más fuerte en términos económicos, es el que más revistas tiene y el que tiene el paquete de revistas más caro de todo el sector de comunicación académica comercial. Para que nos hagamos una idea de cuánto, de mucho o de poco, son 23.000 millones de euros, que nos puede parecer una cifra difícilmente acotable porque somos todos un poco anuméricos cuando ya los órdenes de magnitud son tan amplios, pues a mí siempre me gusta compararlo con cuánto dinero destina la Comisión Europea a financiar el 9º programa marco Horizonte Europa. Horizonte Europa es un programa de financiación de la actividad científica e investigadora que afecta a 40 estados, a los 27 estados miembros más los estados asociados, en total 40 países, y que tiene una duración de 7 años. 7 años, 40 países y la dotación presupuestaria son 95.000 millones de euros. Y estamos hablando que el sector comercial de la publicación académica en un solo año factura 23.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una facturación altamente lucrativa para un sector cuyos sustentadores son esencialmente las instituciones públicas de investigación, es decir, las bibliotecas. Todo el lucro que obtienen las entidades de la asociación STM y las entidades de publicación comercial proviene de los sistemas públicos de I+D+I.
En España se estimó en ese mismo año 2018 que la financiación que obtenían por parte de nuestras instituciones públicas era de 100 millones de euros. Estos son datos de encuesta y desde nuestro criterio se quedan un poco cortos porque la cobertura que tenía esta encuesta tenía amplio margen de mejora. Pero también vamos a contextualizar un poco este dato. Estos 100 millones de euros contrastan con los 470 millones de euros que destina la Agencia Estatal de Investigación a proyectos de I+D anualmente. De manera que es casi una quinta parte de lo que destina la agencia. Lo que se estimaba en España mediante encuesta que hizo la CRUE a proveedores de servicios comerciales de acceso a recursos científicos. E insisto, todos estos fondos provienen de los sistemas públicos de investigación. El STM representa a 10.000 editoriales en total, las más grandes son las que hemos mencionado antes porque hay una altísima concentración dentro del sector académico, del sector de publicación académica comercial y de manera conjunta representan 42.500 revistas que tienen un ritmo de publicación de 3 millones de artículos al año. Estos datos son ilustrativos de cuál es el poder que tienen los incentivos a la publicación sobre el negocio de la edición comercial, que lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es la cara A del sector académico comercial, del sector de la publicación académica comercial, que tiene una pequeña cara B y es la de la indexación de revistas. Tenemos revistas publicadas por el sector comercial, tenemos revistas publicadas y editadas por sectores no comerciales que no están reflejadas en estas cifras, son las denominadas revistas diamante, que son las revistas que editamos y publicamos en los servicios de publicaciones de las instituciones públicas de nuestro entorno. Esas revistas no tienen costes por publicar ni tienen costes por leer. Son servicios públicos que los sistemas de I+D+I y sus instituciones ofrecen al personal investigador como mecanismo de comunicación de resultados de investigación. De manera que la comunicación de resultados de investigación tiene una vía comercial muy lucrativa, como estamos viendo en las cifras en pantalla, y una vía no comercial, que es el sector diamante, denominada publicación académica diamante, que son servicios públicos que se ofrecen para la comunicación de esos resultados de investigación. Como digo, la publicación académica tiene una cara B, que es la de la indexación, que nos da cuenta, supuestamente, de la calidad que tienen las revistas, tanto del ámbito comercial como del ámbito no comercial. Pero esa indexación es comercial. No hay un modelo de indexación ni un modelo de acreditación de la calidad de las revistas científicas dentro del ámbito no comercial, con ese nivel de penetración que tienen los sistemas de supuesta acreditación de la calidad de las revistas que ofrecen las entidades privadas como Elsevier a través de su producto Scopus o Clarivate Analytics a través de su producto WOS. Como vemos en las cifras que nos ofrece el STM Report de 2018, estas cifras son un poco distintas si tenemos en cuenta también el ámbito no comercial, pero del ámbito comercial Scopus indexa el 47% de las revistas y WOS indexa el 28% de las revistas. Es decir, que en ningún caso podemos entender que la cobertura que nos ofrecen las bases de datos de referencias bibliográficas comerciales sobre los índices de impacto de las revistas que indexan es total, puesto que tienen unos porcentajes inferiores al 50%. No todo lo que se publica está contemplado en esos índices de referencias bibliográficas comerciales y los sesgos en la indexación han sido amplísimamente demostrados por parte de la comunidad académica. Ambas empresas tienen legítimos intereses comerciales y esos intereses comerciales les llevan a aplicar sesgos en la indexación de índole lingüística, disciplinar, geográfica, de todas las naturalezas que podamos imaginarnos y no siempre relacionadas con la calidad. La calidad no siempre está representada y nosotros en FECID siempre hemos trabajado con el axioma de que ni todo lo que se indexa tiene calidad, ni toda la calidad está indexada, ni muchísimo menos. Pero tenemos una foto de cuánto de lucrativo es el sector académico de publicación académica comercial. Y vemos aquí una comparativa también con datos del año 2019, como Elsevier, que como os decía antes es la empresa más grande de todas las que componen el sector de la publicación académica comercial, tiene unos índices de ingresos netos cercanos al 40%, que son unos índices de ingresos netos más cercanos a las compañías petrolíferas
bastante cercanos a las compañías petrolíferas, están por encima de compañías altamente intensivas en uso de medios digitales como Facebook o Twitter, y están muy por encima de sectores que podríamos presuponer que son altamente lucrativos como el sector bancario, muy por encima. Con lo cual nosotros solemos pensar que la edición académica comercial es el negocio legal más rentable del mundo, porque tiene unos costes que van en decremento y unos niveles de ingreso que van en incremento. La capacidad que tienen los proveedores de servicios comerciales de publicación académica cuando negocian con las entidades públicas de investigación sus licencias es un poder casi absoluto, porque tienen puros de pagos toda la investigación pública, prácticamente toda la investigación financiada con fondos públicos, y un no acuerdo entre los sistemas públicos de investigación y los proveedores de servicios comerciales da lugar a un no acceso por parte del personal investigador a esos contenidos científicos. De manera que tenemos externalizado ese proceso de comunicación y la cara B, externalizado el proceso de acreditación a entidades altamente lucrativas y con un ánimo de lucro ampliamente demostrado en los procesos de negociación de esas licencias. De manera que en ese momento en el que las bibliotecas dejan de tener dinero, que las revistas dejan de editarse en papel, que empiezan a estar digitalizadas, que el coste previo empieza a dejar de tener sentido y que hay crisis económica, se produce una tormenta perfecta en el que las bibliotecas universitarias se agrupan y dicen que hay un problema público. Y los decisores públicos entienden que es así y toman una decisión al respecto. Y por eso se pone en marcha la política de acceso abierto. Esa parametrización del problema público se estructura en torno a 3 ideas fundamentales. La primera, que la hemos oído hablar seguramente en múltiples ocasiones porque es un discurso que ya forma parte casi de la narrativa común cuando se habla de acceso abierto, y es que pagamos muchas veces por lo mismo. Concretamente, el gasto se estipuló en 3 veces lo mismo. Las agencias de financiación pagan la investigación, las instituciones de ejecución de la investigación pagan con sus salarios el tiempo que dedica el personal investigador a hacer la revisión por pares para que esos trabajos sean publicados, y pagan las bibliotecas para acceder a esos contenidos científicos. Y todo ese dinero, ya sean contribuciones en especie o sean costes directos, va a parar a la misma cuenta de resultados. Además, existe una importante pérdida de contenido científico y vosotros en el curso vais a tener un módulo específico sobre la gestión y visualización de datos de investigación. En este momento estamos a principios de la década de los 2000, salvo disciplinas muy intensivas en datos, muy específicas de las ciencias experimentales, como la física de altas energías, por ejemplo, salvo disciplinas muy centradas en la producción de datos, normalmente el resto de las disciplinas académicas no tenían los datos de investigación contabilizados como una unidad concreta de comunicación de resultados. Y se está perdiendo mucho contenido científico que no entra dentro de ese circuito comercial de comunicación. El circuito comercial en el que nosotros recibimos nuestra financiación, hacemos el trabajo se condensa en un formato artículo, que no es el único formato posible, pero sí es el formato por el que nos evalúan normalmente nuestras agencias de evaluación. Concentramos todo ese esfuerzo en el formato artículo, ese artículo lo mandamos a una revista, la revista de nuestra preferencia suele estar marcada por ese índice de impacto que tenga la misma, y por el camino estamos perdiendo mucha información. Estamos perdiendo datos de investigación que a día de hoy sabemos que los datos de investigación realmente pueden cambiar el mundo más que la literatura académica. Nosotros siempre recordamos, cuando explicamos las políticas de acceso abierto, cómo los artículos científicos, esa estructura que tienen y esa amplitud que tienen está respaldada, avalada y casi marcada porque antes teníamos que editar en papel. Si no podemos escribir más de 8.000 palabras es porque las revistas no podían imprimir más de 8.000 palabras por artículo, porque eso pesaba en papel y había que imprimirlo y mandarlo y ocupaba espacio en biblioteca. Ahora mismo el espacio es un espacio digital, las restricciones de longitud no tienen sentido, pero permanece ese estándar, que es un estándar pretecnológico, permanece en nuestras cabezas como la manera normal de comunicar resultados de investigación. Pero también somos capaces de entender que la comunicación a través de datos de investigación tiene mucho sentido en una sociedad digital como la que estamos. Y también somos capaces de ver que las empresas más lucrativas
que podemos reconocer a pie de calle son aquellas empresas que que trabajan con Big Data y con inteligencia artificial sobre grandes cantidades de datos, incluidas nuestros proveedores de servicios comerciales. Así que los datos de investigación cobran una relevancia importante. Y además, otro de los parámetros en los que se estructura ese problema es que teníamos una altísima dependencia de proveedores externos que era insostenible para los poderes públicos. Y entonces surgen esas primeras políticas de acceso abierto que nos dicen que tenemos que depositar una copia de las publicaciones y de sus datos subyacentes en repositorios de acceso abierto. Y aquí surge un elemento nuevo, un verbo nuevo y una infraestructura digital nueva. Surge el verbo depositar. Adicionalmente al verbo publicar, ya no solo tenemos que publicar, sino una vez publicado tenemos que depositar. Es una acción que se adiciona al proceso general de comunicación. Después de mandar el artículo, incluir las revisiones por pares, etcétera, tenemos que publicar y tenemos que depositar. Y es un elemento nuevo que está respaldado por la biblioteca, porque la solución que se aporta es una solución técnica que viene de la biblioteca. Y la biblioteca lo que dice es, si tengo dificultades para acceder a las revistas, voy a generar un repositorio, que no deja de ser una base de datos, un repositorio de acceso abierto dentro de mi institución, donde el personal investigador dé cuenta a la propia institución de lo que ha publicado. Porque esa es otra de las limitaciones que tienen las grandes bases de referencias bibliográficas comerciales. Si yo tengo responsabilidades en la toma de decisión sobre determinados conjuntos de personal docente investigador, pongamos que soy la rectora de la Universidad Complutense, no sé cuánto han publicado mis investigadoras y mis investigadores, solo sé de todo lo que han publicado cuánto ha sido indexado por Scopus. Hoy en día ya tenemos herramientas para saber con mayor nivel de exactitud en la totalidad de esas publicaciones, pero hasta hace muy poco la única respuesta era una respuesta tremendamente sesgada. Una respuesta del 48% en el caso de Scopus y del 28% en el caso de WOS. Tremendamente sesgada, donde desde luego disciplinas como las humanidades y las ciencias sociales o áreas o países como España o lenguas como el español no estaban ni muchísimo menos representadas en una proporción razonable ni que se corresponda con su nivel de desarrollo científico y técnico. Y aquí, como digo, surgen esas primeras políticas. La Comisión Europea lanza Horizonte 2020 y España publica su Ley de la Ciencia del año 2011, en el que alegremente obligan, alegremente digo porque ahora vamos a ver qué problemas se generan después, de manera confiada, entienden que la solución es aportar un elemento adicional a la comunicación de resultados. Y no me voy a extender en detalles técnicos porque supongo que en el módulo sobre acceso abierto os explicarán con más detalle esas políticas y esos mandatos, los embargos, las versiones, etcétera. Ahí no me voy a extender. Son mandatos muy parecidos. España y la Comisión han estado alineados desde siempre. España fue en ese momento un país pionero en lo que se refiere al lanzamiento de una política específica de acceso abierto. Lo que pasa es que era un mandato suave en el sentido en el que tenía una obligación muy específica de depósito con unos periodos de embargo específicos, pero nos dejaba llegar a un acuerdo contrario con las editoriales comerciales. Y eso hizo que los problemas que suscitaron las políticas de acceso abierto posteriormente en el caso de España no fuesen tan graves como lo fueron en el ámbito europeo, y ahora os voy a explicar por qué. Además, la COMPEA fue un poquito más allá que España y estableció que los datos de investigación tenían que ser parametrizados como objetos de investigación en sí mismos, y para eso tenían que ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y esos son los atributos que tiene que tener cualquier objeto de investigación para que podamos comunicarnos con ellos. Necesitamos tenerlos en un sitio donde nuestros pares, nuestra comunidad científica, sepa que puede ir a buscarlos y los sepa encontrar y los sepa descargar y sepa qué software necesita para que su máquina lea eso y sepa en qué año se hizo esa recogida de datos, con qué instrumento, sepa quiénes son las personas que ostentan la autoría de esos trabajos y sepa cuáles son los permisos que nosotras como autoras hemos otorgado a ese set de datos. Tienen que saber la versión, cuántas versiones de esos datos de investigación hay, los procesos a los que ha sido sometidos de anonimización, etcétera. Y sobre este tema vais a ver también un módulo concreto dentro de vuestro curso de experto que os va a dar mucha información a la hora de entender cómo gestionar esos datos de investigación. Y aquí quiero hacer una puntualización concreta.
Los datos de investigación en las políticas de acceso abierto en ningún caso tienen que ser en abierto, en ningún caso. Los datos de investigación sí tienen que ser FAIR, pero no tienen que ser abiertos. Dentro de la R de reutilizables, vamos a decidir, como personas que ostentamos la autoría de ese set de datos, vamos a decidir hasta qué punto los abrimos y hasta qué punto los mantenemos cerrados. Y la Comisión Europea tiene un mantra que repite con mucha frecuencia, que es tan abiertos como sea posible, tan cerrados como sea necesario. Eso probablemente lo oiréis mucho a lo largo de vuestro curso de experto. Con eso lo que quiere es garantizar las potenciales explotaciones industriales del trabajo que se realiza con fondos públicos, pero sí que quiere que identifiquemos los datos de investigación como un objeto de comunicación de nuestro trabajo, al igual que identificamos de manera nítida qué son las publicaciones académicas y sabemos cómo utilizarlas. Por lo tanto, este acrónimo, que ha sido bastante exitoso porque tiene unas connotaciones positivas, llevar a cabo la feirificación de los datos, es decir, convertir nuestros datos en FAIR, lo hacemos sobre todo a través del instrumento del Plan de Gestión de Datos de Investigación, que de nuevo tendréis ocasión de ahondar en él a lo largo de vuestro curso de experto. Y bien, esta era la política de acceso abierto y sobre el papel estaba muy bien, pero como todas las políticas públicas, absolutamente todas, arreglando un problema, desarreglaron otros. Y el problema más grande que desarreglaron fue que las grandes editoriales comerciales reaccionaron. Las administraciones públicas accionaron un cambio y las editoriales comerciales reaccionaron. ¿Y cómo reaccionaron? Pues aquí confluyeron también varios elementos. Confluye el proceso de digitalización, se pone a disposición de toda la comunidad científica y de toda la sociedad, pero concretamente la comunidad científica, el software OJS, y se ponen en marcha nuevas maneras de publicar, de publicación académica dentro del entorno digital. Y surgen editoriales comerciales que nunca publicaron en papel y que inauguran un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de negocio de acceso abierto. Teníamos las clásicas, Elsevier, Wiley, las que ya hemos mencionado, que imprimían sus revistas y nos las mandaban a la biblioteca y nosotros teníamos que ir a la biblioteca a fotocopiar el artículo, las clásicas, y luego tenemos unas que surgen en el ámbito digital, que son MDPI, F1000, Frontiers, que surgen en un entorno distinto que les permite inaugurar un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de negocio de acceso abierto comercial, que se sustenta sobre el pago por publicar por parte de quienes ostentan las autorías de los trabajos. Es decir, que podíamos enviar nuestro trabajo a Elsevier con coste cero, pero nuestra biblioteca pagaba, o podíamos enviar nuestro trabajo a F1000 pagando su correspondiente APC. Lo que ocurre en ese momento es que convivían dos modelos de negocio legítimos. El modelo de acceso abierto tenía había muchos cuestionamientos sobre la calidad de los artículos publicados en acceso abierto, cuestionamientos que provenían del sector académico comercial tradicional, llamámosle así. Pero en el momento en el que las políticas de acceso abierto obligan al depósito en repositorios, el sector comercial tradicional entiende que puede sacar beneficio de ese concepto llamado APC, de las Article Processing Charges, e incorporarlo a su modelo de negocio. De manera que, en vez de tener que elegir entre el modelo de acceso por suscripción y el modelo de acceso abierto, combinan los dos modelos en lo que se vino a denominar el modelo híbrido. Y revistas a las que podíamos acceder solamente gracias al cuantioso pago que la biblioteca de nuestra institución hacía a favor de la editorial, empiezan también a cobrarnos a nosotros por publicar en acceso abierto nuestros artículos, por dejarnos, depositar en acceso abierto nuestros artículos en un repositorio institucional para así poder cumplir con el mandato del financiador. Así, estas editoriales comerciales tradicionales encontraron que las políticas de acceso abierto, lejos de resolver el problema, les reportaban aún más beneficios económicos, porque poner en acceso abierto un artículo que está publicado en una revista de acceso por suscripción tiene un coste cero, y las APCs tienen un coste medio de 2.500 euros, y es un coste que es directamente proporcional al factor de impacto de la revista, que también tiene una relación directa entre el número de páginas del artículo, si tiene gráficos o no, si los gráficos están en color o no, pero sobre todo
la relación de causalidad más fuerte está entre el factor de impacto y la APC. Tenemos APCs que cuestan $10.000 en el caso de Science or Nature y tenemos APCs de 600 euros en casos de revistas más modestas. Pero el coste medio son 2.500 euros con una, ya veis, con una desviación típica bastante fuerte de respecto a esa distribución. Entonces, retomando el hilo, las políticas de acceso abierto trataban de arreglar un problema y generaron uno nuevo. En el caso de España, como os decía antes, el mandato fue un mandato light, con lo cual, como no había que cumplirlo realmente si llegábamos a un acuerdo en contrario con la editorial, hubo muchos presupuestos públicos para I+D que se libraron de pasar por caja con las grandes editoriales comerciales, mientras que los presupuestos de Horizonte 2020 sufrieron una suerte bien distinta porque muchos costes directos de los proyectos europeos tuvieron que desviarse para poder pagar las APCs de las revistas que todavía eran de acceso por suscripción, es decir, las clásicas en papel, que habían sacado partido de ese coste por APCs. La solución menos mala que en un momento determinado pensaron los gobiernos y las instituciones que podían aportar ese problema era poner en marcha los acuerdos transformativos, de manera que esas APCs estuviesen cubiertas por ese dinero que ya se estaba destinando a las revistas comerciales de acceso por suscripción, de manera que el personal investigador no tuviese que destinar fondos de investigación al pago de esas APCs. Esos acuerdos transformativos están centrados en editoriales comerciales tradicionales. No existen acuerdos transformativos con editoriales que nacieron en la era digital. No tenemos acuerdos transformativos con aquellas entidades con las que nunca se ha negociado, porque la relación siempre ha sido con los investigadores. El caso de MDPI, por ejemplo, o Frontiers. Retomando, otro de los problemas que generaron las clases de acceso abierto sin querer era que no había una concordancia entre los mandatos de quien me publica y los mandatos de quien me evalúa. Las agencias de financiación y de evaluación del mérito científico no estaban alineadas en sus incentivos, de manera que el personal investigador se veía sometido a una disonancia cognitiva fuerte porque no sabía muy bien a qué obligación tenía que atender primero. Siempre ha prevalecido la obligación, los incentivos que nos impone nuestra agencia de evaluación, porque raramente las agencias de financiación tienen capacidad punitiva o la han tenido hasta ahora para perseguir los incumplimientos de los acuerdos de subvención firmados entre los beneficiarios y esa agencia de financiación. Pero eso no dejaba de ser un momento dramático en el sentido de que a mayor dependencia de quienes nos acreditan desde el ámbito privado, mayores costes de APC nos podían aplicar las grandes editoriales comerciales. Y en este contexto de políticas que arreglaron unas cosas de aquella manera y estropearon otras, surge el concepto de ciencia abierta, que surge a principios surge más o menos en el año 2016. Hubo un documento importante publicado por la Comisión Europea que se llama Open Science, Open Innovation, Open to the World, que empieza hablando de la ciencia abierta y todavía la llama ciencia 2.0. Si vemos documentos de aquella época, la ciencia abierta no tiene todavía todo esa estructura de significado que tiene hoy en día, sino que empieza a ir deslavazando elementos que la van a aunar y todavía se llama ciencia 2.0. Y entonces la ciencia abierta pretende superar todos esos problemas que planteaba el acceso abierto, porque es un concepto que es sistémico. Es sistémico en el sentido de que cuando la biblioteca establece su problema público y diseña su solución, solo se está fijando en un proceso, que es la comunicación. Pero en todo el ciclo de la actividad investigadora tenemos el proceso de financiación, vamos a convocatorias en concurrencia competitiva, la ejecución, hacemos nuestro trabajo en nuestros laboratorios, nuestro trabajo de investigación, recogida de datos, etcétera. Tenemos el resultado, lo comunicamos, y ahí era donde atacaban las políticas de acceso abierto, pero luego nos tenemos que evaluar para volver a empezar todo el ciclo otra vez, que se repite de manera recurrente y de manera incansable, una y otra vez, porque siempre estamos en uno de estos momentos de nuestro ciclo, a veces estamos en más de uno a la vez. Por eso la ciencia abierta, al tener una vocación sistémica, trata de aunar a todos esos agentes que hacen todas esas actividades y le da un sentido adicional a la política. Y aquí surge ese concepto de ciencia abierta que hunde las raíces en acceso abierto con una vocación
sistémica y una amplitud semántica superior, porque incluye todo lo que incluye el acceso abierto, publicaciones científicas y datos de investigación, pero añade elementos adicionales que tratan de poner soluciones específicas dentro de cada uno de esos procesos en los que se estructura la actividad investigadora. Uno de los elementos más importantes y que nosotros resaltamos de manera sistemática es la del software libre, tanto como resultado de investigación como, manera de sostener las infraestructuras digitales sobre las que se sustentan las instituciones públicas de investigación. Esa sala de máquinas que tiene que estar construida con software libre normalmente es bastante poco transparente para el personal investigador. Es algo que si funciona bien no se ve y si funciona mal se echa mucho de menos. Las infraestructuras digitales que sostienen a las instituciones públicas de investigación, los sistemas de gestión de la información curricular, los repositorios, también las plataformas de edición académica, tienen que estar, y de hecho están en la mayoría de los casos, construidos con software libre, porque esa es la manera que tenemos de garantizar que las máquinas hablen un idioma libre entre sí. De la misma manera que nosotros utilizamos el lenguaje entre humanos y no tenemos que pagar para usar el lenguaje, las máquinas necesitan poder hablar también entre ellas y necesitan poder hablar un lenguaje que sea libre y gratuito. Y eso se consigue a través de la construcción de código fuente para software que esté construido por la comunidad, por instituciones públicas o soportado con dinero público. De manera que el software libre es un elemento tanto como cuando el software es un resultado de investigación como cuando hablamos de infraestructuras digitales de las instituciones públicas de investigación. También la inclusión de colectivos en principio ajenos a la actividad investigadora a través de acciones de ciencia ciudadana en elementos como diseño de la investigación, recogida sistemática de datos. Hay ejemplos muy bonitos en el ámbito biosanitario con la participación de colectivos como asociaciones de pacientes de enfermedades raras. Hay también ejemplos muy bonitos en observación federada de animales, de pájaros, de fauna, de observaciones de estrellas. Hay disciplinas específicas y determinadas concepciones de la investigación y determinados proyectos de investigación que admiten de manera natural y enriquecen muchísimo la participación de ciudadanos dentro de alguno de los procesos de esa gestión de la investigación. También el lanzamiento de los recursos educativos en abierto para democratizar el acceso al conocimiento, a la educación basada en la evidencia científica a todas las sociedades, independientemente de su capacidad financiera. La revisión por pares en abierto, que es una práctica que viene a dotar de transparencia a los procesos de revisión que sustentan la República de la Ciencia, y las nuevas formas de medir el mérito investigador, que es el elemento clave que cambia por completo la visión desde el acceso abierto hasta la ciencia abierta, porque es el elemento que cierra el círculo, dota de coherencia a todos los procesos y armoniza las políticas y las decisiones para que lo que estamos financiando también lo evaluemos y para que podamos recuperar el control desde los poderes públicos y la gestión de las políticas de ciencia y tecnología de todos esos procesos, uno de los cuales nos ha sido arrebatado, ha sido privatizado y está causando daños importantes a la comunicación de resultados de investigación. Como veo que no tenemos mucho tiempo, esta parte me la voy a saltar. Os había puesto aquí una explicación concreta de cuáles son las obligaciones concretas de ciencia abierta que hay en Horizonte Europa y que hay dentro del ámbito nacional. En Horizonte Europa vais a hablar, seguro de esto os van a hablar en los módulos de vuestro curso, solamente os lo voy a mencionar por encima. La Comisión Europea, cuando surge el concepto de ciencia abierta y entiende ese valor de modificación de la realidad que tiene, lo lleva a su programa de financiación, en este caso Horizonte Europa, que está vigente desde el año 2020 y estará vigente hasta el año 2027. Como os decía antes, son beneficiarios los 27 Estados miembros más Estados asociados, en total 40 países, y tenemos una dotación presupuestaria de 95.000 millones de euros. En Horizonte Europa, la ciencia abierta es la nueva normalidad y la ciencia abierta está incluida en Horizonte Europa de manera rotunda. No podemos tener financiación europea si no practicamos ciencia abierta. La tenemos que practicar cuando redactamos la propuesta para que sea una propuesta ganadora, porque si no la van a penalizar en los procesos de evaluación, y la tenemos que practicar cuando somos beneficiarios de proyectos en las obligaciones de los beneficiarios. Tenemos obligaciones específicas sobre
imposibilidad de cesión de derechos de copyright en beneficio de las editoriales, si eso nos impide cumplir con el dato de acceso abierto, depósito inmediato sin periodo de embargo en repositorios institucionales, licencias específicas para la publicación de datos, metadatos y publicaciones, y de nuevo la reiteración de que los datos no tienen que estar en abierto, tienen que ser FE. Pero es que además en Horizonte Europa, y este es un concepto en el que sí que me voy a detener un poco, en Horizonte Europa la ciencia abierta también es objeto de financiación. Forma parte de aquellas cosas a las que se dirige la financiación pública. Y en dos programas concretos. Este es el cuadro que ha preparado la Comisión para explicar al personal investigador del Espacio Europeo de Investigación cómo está construido el programa Horizonte Europa, y dentro de Horizonte Europa hay dos programas concretos, donde se financia la ciencia abierta como actividad, como objeto de estudio. Uno es en el de infraestructuras de investigación y otro es en el programa que llamamos normalmente WIDERA, que por sus siglas en inglés, que es el de ampliación de la participación y fortalecimiento del Espacio Europeo de Investigación. La dotación presupuestaria de WIDERA es inferior al del programa de infraestructuras de investigación, y en el programa de infraestructuras de investigación es donde se está desarrollando la nube europea de datos de investigación, la denominada IOSC. Y aquí me voy a detener brevemente. Estoy segura de que os lo van a explicar a lo largo de vuestro curso de experto, pero yo os voy a dar una visión desde la representación que tenemos en FECID dentro del IOSC Steering Board en representación de España. El IOSC es un ecosistema mediante el cual la Comisión Europea quiere reproducir el ambiente, el mundo de la comunicación de resultados de investigación que ya tenemos para publicaciones, pero lo quiere reproducir para datos de investigación. Simplificando mucho, entiende la Comisión que el sector de la publicación académica comercial es un sector complicado de modificar, porque acción, reacción política por parte de las instituciones públicas, reacción de las grandes editoriales comerciales y obtención de lucro de manera casi inmediata, tiene muchísimas ramificaciones, tiene muchas adherencias, hay muchas implicaciones de la comunidad científica dentro de los comités editoriales de ese sector académico comercial. Por lo tanto, no es que lo dé por perdido, ni muchísimo menos, pero entiende que es un problema complejo de resolver. Pero hay un nuevo espacio virgen, que es el de los datos de investigación, sobre el que todavía no hay conformado un mercado de comunicación de resultados tan sólido como el de las publicaciones. Entonces entiende que ese nuevo objeto de estudio, que todavía está en su momento inicial, en el momento inicial de su vida, requiere de la creación casi artificial de un ecosistema similar, pero que esté alejado de los poderes privados y que esté gestionado con fondos públicos, sostenido por instituciones públicas, cuya gobernanza, preservación a largo plazo, sostenibilidad y financiación esté a cargo de las instituciones públicas, y que no esté externalizado a entidades privadas, tal y como ya está el mercado de la comunicación de resultados de investigación de artículos científicos. Entonces, crea un entorno para los datos de investigación, y ese entorno se llama IOSC. IOSC es un concepto escurridizo, porque hay muchas cosas dentro de IOSC que se llaman IOSC, y me explico. La manera en la que la Comisión crea ese nuevo entorno para los datos de investigación es mediante una figura técnica que se llama tripartito coprogramado. Es un partenariado tripartito coprogramado. Eso significa que la programación de todas y cada una de las líneas de financiación que están contenidas en el programa que va a financiar la construcción de IOSC, que es el llamado programa Infra-IOSC, tienen que estar acordadas por tres partes: por la Comisión, por los Estados miembros, que eso siempre es así en todos los programas, y por la representación de las partes interesadas, de los stakeholders. Y esas partes interesadas se aglutinan en la asociación IOSC. Entonces tenemos el partenariado IOSC, que es la iniciativa, la Comisión Europea, el IOSC Steering Board, que es la representación de los Estados miembros, la asociación IOSC, que es la representación de las instituciones. Todas las instituciones se pueden adherir. FECIT es miembro de la asociación IOSC, tiene una cuota anual y tienes voz, digamos, dentro de la representación de las partes interesadas. Y luego, esas tres partes
diseñan los programas que se financian y cuando se financian esos programas y nacen los proyectos, muchos de esos proyectos se llaman IOSC algo. Tenemos muchos ejemplos que igual habéis oído hablar de ellos, pues IOS Synergy, que lo coordinaba el CSIC, IOS Pilot, IOS Future, IOS Nordic, IOS Secretariat. Hay muchos proyectos de las convocatorias de IOSC que se llaman IOSC algo. Entonces, cuando os hablen de IOSC en el curso, porque forma parte de las obligaciones de los beneficiarios de Horizonte Europa, tenéis que entender que es una iniciativa de partenariado donde la representación de los Estados miembros es el Steering Board, donde la representación de las partes interesadas es la asociación y donde muchos proyectos ya financiados se llaman IOSC algo. No todos, pero muchos sí. No me voy a extender mucho más en esto, pero la ciencia abierta es cierto que permea, como os digo, la política europea y ha sido la Comisión quien ha liderado de manera más fuerte, ha enarbolado la bandera de la ciencia abierta con mayor entusiasmo, pero todos los países del espacio europeo de investigación han seguido la senda y han desarrollado sus propias políticas y estrategias de ciencia abierta. Son famosas la política francesa, la política finlandesa, la política irlandesa. La francesa casi es la más famosa de todas porque ha hecho una labor de comunicación bastante importante. Y en España, como no podía ser de otra manera, nosotros hemos también hecho nuestra propia política de ciencia abierta. Las políticas no son solo leyes. Eso es una aclaración que me gustaría hacer y que nos quedase claro. Puede haber políticas tremendamente efectivas que no tengan un marco legal detrás y puede haber leyes con mucho bombo y platillo que sean totalmente ineficientes en los objetivos que persiguen. En el caso de la ciencia abierta tenemos un marco legal reforzado porque tenemos la reforma de la Ley de la Ciencia de 2022 y la réplica que obtuvo el artículo 37 en el artículo 12 de la LOSU, que es una caja de resonancia, la LOSU, respecto a la Ley de la Ciencia en lo que ciencia abierta se refiere, y tenemos la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. De manera que tenemos un marco que nos dice exactamente lo mismo que nos dice Horizonte Europa. Nos dice que tenemos que depositar en repositorios, es decir, seguimos manteniendo la misma solución técnica del principio. Aquella solución que nos dieron las bibliotecas de primero publica, luego deposita, esa solución sigue existiendo, sigue vigente. Deposita. No te permito ningún periodo de embargo. En cuanto esté aceptado, lo tienes que publicar. No puedes ceder la componente patrimonial de tus derechos de autor en beneficio de la editorial si eso impide el cumplimiento de los mandatos. Y además voy a utilizar la ciencia abierta para evaluarte. De manera que con esto las leyes cierran ese círculo y la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta nos viene a dar un contexto sistémico de todos esos agentes que hacen financiación, ejecución y evaluación que dan coherencia a esas actuaciones. La Estrategia Nacional de Ciencia Abierta ha sido un documento en el que hemos trabajado durante 2 años y medio. Es este documento. En ese documento es un documento de compromiso en el que las agencias de financiación, la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto de Salud Carlos III, como responsable de la acción estratégica de salud, los agentes de ejecución, la CRU en representación de las universidades, el CSIC, el Instituto de Salud Carlos III de nuevo, los centros de investigación de excelencia, Severo Ochoa y las unidades María de Maeztu, aglutinadas en la SOMA, en la Alianza SOMA, y las agencias de evaluación, la ANECA fundamentalmente y también el ISCI, como sistema de acreditación de los institutos de investigación sanitaria, se unieron junto al Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Universidades a lo largo de 2 años y medio para llegar a un consenso y comprometerse cada una de ellas en qué iban a hacer para que la ciencia fuese una realidad en torno a 4 ejes distintos: en infraestructuras digitales, en gestión FAIR de datos de investigación, en acceso abierto a publicaciones y en incentivos, reconocimientos y formación. Ahí cada uno tuvo que dejar, las negociaciones fueron complejas, cada uno tuvo que renunciar a parte de sus prejuicios iniciales, ceder y, como digo, comprometerse. Y ese compromiso se materializa en 17 medidas concretas que las tenéis a vuestra disposición en el documento, no nos da tiempo a entrar en cada una de ellas, pero sí dan cuenta de que el cambio de paradigma que supone la ciencia abierta tiene que ser un cambio de paradigma conjunto. En este ámbito, FECIT trabajó como Secretaría Técnica y como amanuense. Nosotros fuimos las que escribimos ese documento y luego cada una de las instituciones fue modulando
la narrativa que le afectaba directamente y el nivel de compromiso al que quería llegar. Pero nosotros fuimos quienes dimos ese soporte técnico a la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, que, como os digo, tiene 17 medidas. Como luego vamos a compartir las presentaciones, os he hecho un extracto de cuáles son las medidas específicas dentro de cada uno de los ejes. Como veis, en el caso de acceso abierto a publicaciones científicas es donde más texto hay, porque es la política que estaba más contrastada, donde ya sabíamos cuáles eran los fallos y cuáles eran los márgenes de mejora, y por lo tanto pudimos ser un poco más detallistas. Y nosotros como FECIT prestamos a toda esa política, a todas esas actuaciones, prestamos servicios específicos. Prestamos sobre todo servicios de certificación y servicios de financiación. Nosotros lo que garantizamos es que todas las infraestructuras digitales del sistema público de investigación sean interoperables, sean sólidas y sean robustas y tengan los mismos estándares. Porque si no tenemos unos estándares interoperables basados en metadatos comunes, en identificadores persistentes, nuestro sistema no sirve para nada. Necesitamos tener plataformas que sean manejables para la toma de decisiones. Y para la toma de decisiones necesitamos que esa información esté disponible de la manera más limpia posible, de manera que cada institución es competente para montar sus propias infraestructuras, y FECIT lo que hace es guiar, aplicar las buenas prácticas internacionales y certificar que esas infraestructuras sean válidas a nivel agregado. Y luego tenemos una convocatoria de financiación para soportar esa carga de trabajo a través de las convocatorias María de Guzmán. Concretamente, con la parte de revistas, que realmente era el tema de la charla de hoy, y ya voy a llegar, aunque ya estamos fuera de tiempo, nosotros de las enseñanzas que hemos tenido a lo largo de estos años, desde el año que llevamos trabajando con estos servicios desde el año 2007, una de las enseñanzas más grandes que hemos adquirido ha sido que hemos visto que nuestro sector académico, de publicación académica, la edición académica en España es eminentemente no comercial. En España se editan aproximadamente 2.000 revistas, aproximadamente, de las cuales el 90% aproximadamente son revistas editadas por instituciones del sector público investigador, por servicios de publicaciones del sistema público de investigación, y son revistas no comerciales, son del llamado modelo diamante, que son revistas que se publican en acceso abierto y que no tienen costes ni para las autoras y autores ni para los lectores ni lectoras. Es decir, que son servicios públicos. Y nosotras en FECIT trabajamos con el convencimiento fuerte de que los sistemas públicos de I+D necesitan estar sostenidos por servicios públicos y que la prestación de servicios comerciales tienen que ser capas adicionales que se pongan por encima de los servicios públicos básicos, pero que si deslocalizamos y si externalizamos la comunicación de resultados de investigación a empresas terceras, a empresas lucrativas, tendremos un serio problema de sostenibilidad económica. Por lo tanto, acreditando la calidad de revistas, nos dimos cuenta de que nuestra publicación, nuestro sector de publicación académica es eminentemente de la vía diamante. Y tuvimos, en realidad, a veces, cuando hacemos políticas públicas, a veces problema busca solución, pero muchas veces solución busca problema. Y ese es el caso más habitual, solución suele buscar problema normalmente. Y en este caso teníamos la solución y nos encontramos con que el problema vino después. Teníamos la solución de la acreditación de la calidad porque, como os decía antes, llevamos mucho tiempo trabajando bajo el paradigma de que la calidad no siempre está indexada, que hay mucha calidad no indexada y que la indexación dista mucho de representar la calidad. Sobre eso hay muchísima literatura académica y hay evidencia más que contrastada, pero aportando esa solución de vamos a validar la calidad como un servicio público, nos encontramos con que teníamos un diamante realmente en nuestros servicios de publicaciones institucionales. Y aquí nos encontramos con que las iniciativas que están poniendo en marcha los Estados miembros, esta es la última diapositiva, las iniciativas que están poniendo en marcha los Estados miembros y que cristalizan en los documentos llamados conclusiones del Consejo van en esa dirección. Aquí un pequeño inciso. De las 3 instituciones fundamentales de la Unión Europea, las 3 fundamentales porque hay más, tenemos el Parlamento, la Comisión y el Consejo. El Consejo es la representación de los Estados miembros.
Las presidencias del Consejo de la Unión Europea son semestrales, eso ya lo sabemos todos, porque España ahora mismo ostenta la presidencia de turno del Consejo. No es de la Comisión, no es de la Unión Europea, es del Consejo, es de la agrupación de los Estados miembros. Pues bien, son presidencias semestrales rotativas y por orden alfabético, y cada una de las presidencias, cuando culmina, normalmente suele publicar un documento que se llama Conclusiones del Consejo. Esos documentos se los pelean, bien peleados, los países que ostentan la presidencia en ese momento, y los expedientes para preparar esas conclusiones se empiezan a preparar mucho antes que se inicie la presidencia. El expediente de las conclusiones del Consejo de la presidencia española se lleva trabajando desde hace mucho tiempo, todavía no está publicado. En el caso de la publicación académica del ámbito de la ciencia abierta, la presidencia francesa, que fue la del segundo semestre del año 2000, perdón, la del primer semestre del año 2022, publicó un documento que se ha hecho muy famoso porque es las conclusiones del Consejo sobre evaluación de la investigación y la implementación de la ciencia abierta. Es un documento famoso porque hace un llamamiento específico a la creación de iniciativas concretas para que se cambien los modelos de evaluación de mérito científico. Y aquí retomo un poco una idea del principio, que es que todas las políticas de acceso abierto cometieron el mismo fallo. No solo lo cometimos en España, lo cometieron en todo el espacio europeo de investigación. Todas las políticas de acceso abierto se centraron en los repositorios o en algunas de las revistas y ninguna tuvo en cuenta los procesos de evaluación. De manera que todos los Estados miembros, porque las conclusiones del Consejo son documentos que se aprueban por unanimidad de los Estados miembros y se negocian muchísimo por las representaciones permanentes de cada país en la Unión Europea. Las conclusiones del Consejo de la presidencia francesa hacían un llamamiento concreto a modificar los parámetros de evaluación de la investigación. Esto va contra la línea de flotación directamente de las grandes bases de datos de referencias bibliográficas comerciales que hicieron pataleo y un lobby tremendo en las instituciones europeas. Y de ahí surgió la iniciativa COARA, la Coalición para la Reforma del Research Assessment, organización que abre el diálogo a todas las instituciones y de las que España tiene una representación muy notable. Es el país que más instituciones tiene representada, con más de 70, y donde está ANECA como dando una idea clara de su voluntad de aplicar parámetros de ciencia abierta a sus procesos de evaluación del mérito científico. Eso fue la presidencia francesa, y luego tuvo la presidencia sueca, que fue la que ostentó la presidencia justo antes de España. Publicó sus conclusiones del Consejo sobre, y aquí ya vamos al tema de la charla, aunque es la última diapositiva, sobre publicación académica transparente, abierta, confiable y equitable, es que esta palabra no existe en español, y equitativa. Aquí se hace un llamamiento específico a fortalecer modelos de publicación no comercial, se hace un llamamiento específico y claro al uso de las lenguas oficiales de cada Estado miembro para comunicar resultados de investigación, es decir, se incluye el multilingüismo, al que también se hacía mención en las conclusiones de la presidencia francesa. Aquí se defiende el multilingüismo como un mecanismo de comunicación de resultados de investigación, y se menciona específicamente que el sistema actual es no sostenible, no es equitativo, no permite el crecimiento y que necesitamos apostar por modelos de publicación diamante. De manera que, resumiendo y antes de cerrar, lo que os he tratado de explicar es que lo que hoy tenemos encima de nuestras mesas y sobre lo que tenemos que trabajar son decisiones de política pública que vienen de muy atrás. He intentado explicaros de dónde vienen y por qué se generan. Se generan porque en todos los procesos en los que se estructura la actividad investigadora hay uno que está externalizado. Y cuando un sistema público tiene una parte externalizada y totalmente fuera de control, en el caso de los sistemas de I+D+I, se generan disfuncionalidades. Y las administraciones públicas hacemos todo lo que podemos para resolver los problemas, a veces con mayor acierto, a veces con menor acierto. En este caso, acción-reacción, tuvimos un tropiezo, las políticas de ciencia abierta vienen llamadas a resolver ese tropiezo inicial, y en el proceso de formulación y reformulación de iniciativas nos damos cuenta de que tenemos un sector de publicación académica no comercial que está llamado a salvar el sector de la comunicación académica, porque durante mucho tiempo la Comisión y los Estados miembros pensaban que la
edición académica comercial era la única alternativa y hoy sabemos que no lo es, que tenemos modelos de publicación académica no comercial que están llamados a desarrollar un papel enorme dentro del proceso de comunicación de resultados de investigación como servicio público. Y la última cosa que os quiero contar es que la semana pasada se celebró en Toluca, en México, la Cumbre Global sobre Publicación Académica Diamante, en la que estuvimos varias personas de FECID, y la UNESCO anunció que va a crear una Federación Mundial de Publicación Académica Diamante. Eso supone que la UNESCO, que también se ha particularizado por dar un apoyo importante a la ciencia abierta, ha tomado el liderazgo de crear una federación a nivel mundial en el que todos esos sistemas de publicación académica diamante, que ahora mismo pueden estar un poco aislados o un poco abandonados o puede que no les haga mucho caso ni siquiera la dirección de su propia biblioteca, van a empezar a tener una visibilidad específica y van a subir, van a elevar su nivel. Estaban en el banquillo, por utilizar una metáfora sencilla, estaban en el banquillo y van a salir a jugar. Porque, si bien es cierto que durante mucho tiempo quienes han sido los delanteros principales de este partido han sido los repositorios, ahora mismo van a empezar a desarrollar y a desplegar su potencial las publicaciones académicas del ámbito no comercial, las publicaciones académicas diamante. Y la suerte es que España, en ese aspecto, tiene una población de revistas absolutamente excelente que nos deja posicionados en muy buen lugar. Y hasta aquí es todo lo que os quería comentar. Siento mucho haberme pasado de tiempo y muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, Pilar. No te apures ni lo más mínimo por haberte pasado un poco de tiempo. Antes, al contrario, yo no, vamos, ni se me ha pasado por la cabeza interrumpirte ni por un segundo. Dada la importancia de los temas que estabas tratando y dado también el tratamiento que estabas haciendo de los temas, que me parece, desde luego, de lo más acertado del mundo. Así que muchísimas gracias por la exposición. En fin, yo ya sé cómo eres tú, es decir, y ya sé cómo exponen los temas, pero desde luego te has superado, ¿eh? Yo tenía pensado hacer la semana que viene una presentación formal del experto para el alumnado, pero ya me las has ahorrado prácticamente a esto que has ido haciendo de enlazar los contenidos de tu charla con los contenidos que vamos a ir desplegando en las próximas semanas y los próximos meses a lo largo de las diferentes materias del experto. Así que te agradezco también que me hayas ahorrado gran parte de ese trabajo. Abrimos, como dijimos al principio, pues turno de preguntas, turno de dudas, turno también de, ¿por qué no?, de comentarios. Por suerte, entre los asistentes, pues tenemos también bastantes colegas, compañeros, e incluso académicos de mi universidad, de la Pablo de la Vida, y también de otros centros, que seguro que tienen algo que decir o algo que opinar o algo que comentar respecto de los temas que has expuesto. Así que les paso la palabra y si os pediría que levantaseis la mano, hay un botoncillo debajo de la pantalla, un monigote con la mano alzada que podéis utilizar para pedir la palabra y así establecemos una especie de turno, si os parece. ¿Sí? Venga. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién se atreve con la primera cuestión, primera pregunta, primer comentario, Pilar? No dejéis pasar la oportunidad, ya os lo digo. También, aprovecharla. Venga. Se han tocado temas muy interesantes. A mí este último, sobre todo, me ha interesado mucho porque es verdad que llevamos muchos años trabajando en las publicaciones institucionales en Modelo Diamante, aquí en la Pablo de la Vida, bueno, en la biblioteca, mantenemos el portal de revistas, llevamos algunos años ya trabajando muy intensamente para, primero, mejorar la calidad de los procesos editoriales cuando ha hecho falta y, en segundo lugar, para obtener el reconocimiento de la calidad de esos procesos editoriales. En este sentido, la FECID juega un papel fundamental, es decir, el sello de la FECID juega un papel fundamental porque efectivamente, como bien decía Pilar, nos sube al carro de la primera línea, ¿vale? Sobre todo si tenemos en cuenta que la tendencia, desde luego la voluntad, es ir quitándole protagonismo a esos instrumentos, a esas bases de datos comerciales y devolver, yo esto lo digo mucho últimamente, devolver la soberanía de la ciencia a donde debería estar, o la soberanía de la publicación científica
al lugar de donde nunca se debería haber marchado, es decir, volver de nuevo al ámbito científico y desde luego sacarlo del ámbito comercial. Tenemos por ahí a Laura Bonal, que tiene la mano alzada y que creo que quiere intervenir. Laura, sí, adelante, tienes la palabra, abre el micro y utilízalo. Laura Bonal. A ver. Sí. Ahora, Laura. Ahora. Adelante, tienes la palabra, Hola. Laura. Bueno, ha sido súper interesante. Yo solamente tengo una pregunta, porque lo que has comentado, lo último de la parte del multilingüismo, me parece muy interesante y creo que en la parte de comunicación, una vez que ya se tiene hecho la investigación, es fácil, pero lo que me parece que es un reto sería la revisión y cómo se resuelve ese tema. A ver, Laura, perdona, me estás hablando de la revisión por pares, ¿verdad? Sí, porque tenemos, una vez que ya se publican, digamos, en formato artículo o en cualquier otro formato, el idioma da un poco igual. En realidad, o sea, deberíamos fomentar los idiomas locales porque la comunicación científica es toda en inglés. Sin embargo, a la hora de la revisión por pares, en los comités editoriales se incentiva la participación de gente de distintos países. Y eso es el gran reto, como el paso intermedio. Sí, efectivamente, pues ese es el tema técnico más complicado de poder hilar fino. Al final, las decisiones que se toman a alto nivel luego tienen un hilado fino que no siempre es complicado, y además en ese hilado fino, no sé si lo sabéis o no, pero nuestra experiencia nos lo dice, el hilado fino permite desviar muchas veces las medidas a sitios mejores o peores. En el caso de la revisión por pares, cuando se utiliza el multilingüismo, contamos ahora mismo con potenciales desarrollos tecnológicos que nos pueden ayudar a eso. No es una realidad todavía, pero lo será, esperamos, en poco tiempo, que las herramientas de inteligencia artificial, de traducción de textos, incluso de traducción simultánea mientras estamos hablando, nos ayuden en esos procesos. Hay muchos avances en el ámbito de la comunicación académica que nos hablan de que esa mejora va a ser capaz de modificar los procesos y los idiomas en los que se comunican los resultados de investigación. Pero lo cierto es que ahora mismo hay lo que se suele decir el elefante en la habitación, porque tenemos una diferencia de condiciones de partida quienes son angloparlantes respecto a quienes no somos angloparlantes, y eso tiene impacto real en la capacidad de publicar y de llevar nuestra ciencia más allá de las fronteras. Entonces, las comunidades científicas son suficientemente numerosas como para que ahora la revisión por pares no sea problemática. La revisión por pares más allá de las fronteras nacionales puede ser problemática en países como Dinamarca. En el caso de España no es tan problemático porque tenemos una comunidad hispanohablante muy numerosa, pero la solución tecnológica vendrá dada por esas herramientas de inteligencia artificial que nos van a ayudar a hacer las traducciones de los textos y también de las conversaciones. Gracias. Pues sí, Pilar, muchas gracias. Yo alguna vez me he parado también a pensar en cosas como esas, y viendo efectivamente los desarrollos últimos en inteligencia artificial, o estos largos, grandes modelos de lenguaje, ¿vale?, que estamos viendo en los últimos meses, que esto va a una velocidad vertiginosa. Y además contamos con que en el ámbito lingüístico y en el ámbito de la traducción es que esto ya se tenía. Es decir, estos fuegos artificiales que ahora vemos con el chat GPT y compañía, realmente la inteligencia artificial ya se estaba utilizando en traducción hace muchísimo tiempo, con lo cual probablemente los avances serán mucho más rápidos. De hecho, lo estamos viendo. Si estamos utilizando a nivel corporativo herramientas tipo Teams y demás, o Skype o alguna cosa de esta, estamos viendo ya cómo nos está ofreciendo esa traducción simultánea en tiempo real. O sea, es una cosa potentísima. ¿Cómo no va a poder hacer esto con un texto escrito en el que se pueda tomar su tiempo para hacerlo? O sea, que en ese sentido, claro, el texto probablemente la solución predictivo efectivamente también. venga, efectivamente. Probablemente la solución venga de ahí, aunque por otra parte acarrea unos ciertos problemas de los que ya tendremos ocasión de hablar, pero bueno, es decir, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? A mí me gusta ser positivo y quedarme siempre con los pros. Te voy a pasar, Pilar, una pregunta que entra por el chat de una compañera, una colega, Natalia, desde Argentina,
y quiere preguntar que cómo realizamos en España la sensibilización en carga de datos abiertos, que si somos los bibliotecarios quienes la hacemos. Ya estoy preocupado sobre todo porque en Argentina dice que en este tema van muy retrasados. Entonces, imagino que anda buscando si es que nosotros tenemos algún tipo de solución mágica o algo parecido para conseguirlo. Pues la gestión de los datos de investigación es obligatoria ya en beneficiarios de Horizonte Europa y de beneficiarios del Plan Estatal. Y si bien es cierto que los repositorios institucionales tienen una lógica que responden a un problema muy concreto que también está relacionado con la responsabilidad del personal investigador respecto a su institución, es decir, que yo tengo que dar cuenta a mi institución de cuál es mi producción científica en el ámbito de las publicaciones. En el ámbito de los datos de investigación, la variable de corte no tiene tanto sentido que sea a nivel institucional como que sea a nivel disciplinar, porque no tiene sentido que yo almacene en mi repositorio institucional unos datos genómicos que donde realmente suman y donde realmente cambian la vida de la gente es agregados a nivel mundial, los datos, el mapa genómico a nivel mundial. De manera que los datos tienen un elemento de aglutinación distinto a las publicaciones. Las publicaciones son más perdonad, es que me sale la palabra en inglés, de accountability respecto a tu institución, mientras que los datos de investigación son un elemento que tiene sentido en comunidades científicas. Por eso se está construyendo el European Open Science Cloud. Mientras tanto, los repositorios institucionales de muchas de las universidades y centros públicos de investigación en España están dando ese servicio. Albergan datos de investigación de lo que se suele llamar la long tail of science, lo que se suele ser la ciencia menos intensiva en datos. Entonces, hay repositorios, ahora se me viene a la cabeza el de la Politécnica de Valencia o el del CSIC o las instituciones del Consorcio Madroño a través de Ciencia Datos, que están ofreciendo ese servicio para aquellos colectivos de investigadores que estén un poco perdidos y que no tengan donde albergar sus datos, pues ellos les ofrecen ese sitio, a sabiendas de que tiene muy poco recorrido esa solución, porque el recorrido estará en la nube europea de datos de investigación. Nosotras en FECID, el equipo de la unidad de ciencia abierta, cuando tenemos que hacer acompañamiento al personal investigador en esas tareas o tenemos que trabajar con biblioteca, solemos desviar ese tráfico hacia Zenodo, que es el repositorio creado por la Comisión Europea en el marco de la iniciativa de OpenED, que alberga datos de investigación, software, publicaciones, preprints, alberga todo tipo de resultados de investigación y que tiene unos protocolos de indexación bastante sólidos, adjudica un DOI, convierte tus datos en FAIR, te acompaña en el licenciamiento de los datos de investigación y están albergados en un sitio, digamos, seguro a la espera de que la nube europea de datos sea una realidad, porque eso que os he contado del tripartito programado todavía es un proceso, se está trabajando en ello, no es una realidad, no existen servicios ligados a iOS todavía. Entonces, la respuesta es: hay bibliotecas que lo están haciendo a sabiendas de que no es la solución definitiva estará en iOS y nosotras normalmente redirigimos el tráfico a Zenodo. Zenodo además es un repositorio que está abierto no solo a la comunidad del espacio europeo de investigación, sino a toda la comunidad mundial. De hecho, tiene más objetos digitales depositados provenientes de América que de Europa. Bastantes más. Veo que Ángel asiente, supongo que él da soporte a los datos de investigación en la UPO. Sí, está por aquí Yuya, por ejemplo, que da efectivamente soporte a datos de investigación en nuestra universidad y además, bueno, aprovecho para presentarla, que aún no la presenté, Yurnelki Milanes, que es coordinadora también de este título de experto y además, bueno, que lleva a cabo una labor formativa intensísima, no solo en la Pablo de Olavide, sino también en otras muchas instituciones, a través de distintos programas formativos y, bueno, que coordina, además del experto, algunas de las materias relacionadas con datos que se van a impartir a lo largo de estos meses, a lo largo de esta semana, sí. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias, Ángel. Y bienvenidos todos también, gracias, Pilar. Gracias, Yuya. Yo a esto que comentaba Pilar me ha venido a la cabeza, dice, bueno, porque los bibliotecarios al fin y al cabo saben que el final de todo esto es iOS, ¿no? En fin, yo imagino que hay colegas que saben esto, pero mi percepción es que la mayoría no lo sabíamos, ¿eh?
y yo me meto en el saco. Es decir, nosotros todavía estamos en un momento anterior del debate. De hecho, esta mañana, justo en la Politécnica de Valencia, que es donde estoy hoy, estamos hablando de esto, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con los repositorios? Si lo que, es decir, vamos a cometer, esto lo digo yo, el error, ¿no? De hacer un repositorio de datos nuevo en cada institución, ¿no? Como hicimos con los de publicaciones. ¿Tiene sentido? Evidentemente no tiene ningún sentido. Vamos a hacer repositorios consorciados, regionales, nacionales. ¿Qué vamos a hacer? Además, con el coste no ya material y económico que tiene esto y de recursos humanos, sino sobre todo con el coste también de dispersión del esfuerzo. ¿Vale? En este sentido, y esto lo hemos hablado ya algunas veces, quizás tiene mucho más sentido aprovechar tanto los repositorios disciplinares, que están mucho mejor adaptados en cuestión de plantillas de metadatos, etcétera, etcétera, incluso de capacidades, ¿no? Para los datos de las disciplinas intensivas en datos que les puedan llegar, ¿vale? Quizás sea eso mucho más interesante, o incluso aprovechar, bueno, si iOS acaba haciendo esto, bueno, pues tener un lugar centralizado, pero que sea esa European Open Science. No, decías tú, tanto de las ciencias no intensivas en datos, como, y a esto sí que nos estamos dedicando, como los de pequeños conjuntitos de datos, permitidme que utilice el diminutivo, que acompañen a las publicaciones. Ese servicio sí que lo estamos prestando. Esto de cuando te llega el investigador o al investigador, oye, que me han pedido en la revista que los datos tienen que estar, ¿dónde los pongo? ¡Pim! Repositorio. Eso sí lo tenemos, el nuestro, quiero decir, el académico, ¿no? El institucional, ¿no? Que eso sí que lo tenemos súper claro. Pero es verdad que, ya digo, que quizá, Pilar, habría que insistir, ya aprovechamos que tú lo haces aquí, lo seguiremos haciendo, insistir en que el futuro probablemente está en iOS, ¿no? Para el depósito de los datos, tanto de las disciplinas intensivas en datos como de otras que no lo son tanto, pero que sí puedan llegar a producir grandes conjuntos de datos en un momento puntual, ¿no? En un momento dado. Esto es interesante. Claro, porque completando lo que dicen, Así que tomamos nota, nos actualizamos y tomamos nota, sí. Una de las iniciativas que contempla iOS es que las comunidades científicas tengan sus propios centros de generación de datos de investigación. Hay entidades que solo se dedican a generar datos de investigación y almacenarlos, como por ejemplo el sincrotrón ALBA o el CERN, que es su labor principal. Y es verdad que son disciplinas muy intensivas en datos, pero hay otras que pueden contemplar la posibilidad de la hiperespecialización de la actividad investigadora, en la que la producción de datos sea una actividad en sí misma que esté ligada a la curación, la preservación y el almacenamiento a largo plazo en instituciones gobernadas por los sistemas públicos de investigación. Y eso es lo que las primeras iniciativas de iOS se han dedicado a hacer: mapeos de las grandes infraestructuras, análisis de gobernanzas para ver cómo están gobernados, cuáles son los sistemas que son más sostenibles a largo plazo, si a través de modelos ESFRIS o de modelos EDIC, y hacer un planteamiento homogéneo para todas esas grandes infraestructuras de datos. Pues sí, perfecto. Mira, tenemos otra pregunta, en este caso de Antonia Ruiz. Antonia Ruiz es una investigadora de aquí, de la Pablo de Olavide, del ámbito de la sociología. Antonia, tienes la palabra, así que cuando quieras. Hola, gracias. Muy interesante la charla, bueno, como la que tuviste el otro día, de verdad. Al final termino haciendo el título de experto, ya verás. Bueno, es una... No sé si es una pregunta, comentario. Claro, yo tengo ahora un proyecto de Horizonte Europa y me estoy enfrentando a todo esto. Entonces, tengo las cosas como bastante más claras porque tenemos más experiencia de lo que hemos visto en el pasado y de las cosas que conocemos sobre cómo se pueden publicar en abierto bases de datos que son de datos cuantitativos, y además cuando estáis hablando de grandes conjuntos de datos, lo que me imagino que tenéis en la cabeza o todos tenemos en la cabeza son datos cuantitativos. Tenemos bastante menos orientaciones, claridad, certeza sobre cómo se depositan, cómo se comparten y cómo se hace esto con los datos cualitativos. Datos cualitativos, por ejemplo, estamos ahora haciendo grupos de discusión, ¿vale? Y tenemos el compromiso que está en nuestra propuesta, que esos grupos de discusión los vamos a transcribir, los vamos a anonimizar y los vamos a abrir. Pero
ahí hay un campo oscuro que nosotros hemos dicho que sí, pero no sabemos cómo lo vamos a transitar. Entonces, ahí no sé si la FECI tiene algún tipo de política, orientación, está haciendo algo, ofrece algún tipo de apoyo, no sé, la biblioteca también. Ángel, nada, eso es, gracias. Gracias, Antonia. Habéis hecho un plan de gestión de datos, entiendo, ¿verdad? Sí. Y en el plan de gestión de datos, ¿en qué versión estáis? ¿En la primera todavía? ¿En qué mes Estamos en estáis del la, proyecto? no, hemos entregado la primera, estamos en el mes 8, creo, pero Ajá, ya de la 36. tenemos, 8 de sí, 36. sí, pero ya la tenemos volcada en Argos y ya vamos a Ujú. comenzar a subir las primeras versiones de datos que tenemos. Vale, nosotros que también tenemos proyectos de Horizonte Europa, los subimos siempre a Zenodo. Nuestro coordinador lo sube a Zenodo. El plan de gestión de datos lo hacemos también en Argos porque es la plataforma más interoperable de la que disponemos ahora mismo y sube tanto el Data Management Plan como Objeto FAIR como los sets de datos de investigación a Zenodo, porque el seguimiento de versiones está muy afinado ya porque el reconocimiento de autorías es muy bueno y la parte de licencias, de adjudicación de licencias es muy buena también. Normalmente si el personal investigador cuando viene y nos hace consultas no está muy familiarizado con Zenodo o con el entorno europeo, pues siempre desviamos a la biblioteca porque finalmente el personal de biblioteca son los expertos y los especialistas en gestión de la información, ya sea información modelo publicación, información modelo datos. Pero si ya estás más familiarizada con el ámbito europeo y además si estás en un proyecto consorciado con otros colegas de otras instituciones, nuestra recomendación es ir a Zenodo. Sí, gracias. Sí, yo quizá no he planteado la pregunta muy bien. Zenodo ya sabemos que tenemos que ir ahí y tal, pero bueno, hablaré con Ángel, no te preocupes, porque es una cuestión más técnica que otra cosa. Gracias, Ángel, ya hablaremos tú y yo. O Jurnelki. Bueno, no, cuando tú quieras, que para eso estamos, Deja. y para eso están las personas que se van a formar aquí en este título durante los próximos meses, para atender este tipo de consultas. Eso también ir tomando nota, porque son estas cosas, y más las que nos llegan a los servicios de apoyo a la investigación, y desde luego tenemos que estar preparados, evidentemente, para dar una respuesta satisfactoria, ¿vale? Y eso será lo que hagamos en el caso de Antonia, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Antonia. Había otra mano levantada, pero que ahora se ha bajado, pero no sé si es porque ha decaído el interés de la pregunta o ha decaído la persona. Era Gema, ¿no? Gema, bueno, que querías preguntar, ¿sí, Gema? Sí, bueno, Ángel, si hay tiempo, lo que pasa que digo, igual no hay tiempo y ya he bajado la mano. Venga. Nada, Hay un bueno, poco de antes que tiempo, venga, nada, creo, vamos. darle las gracias a Pilar por la charla, ¿vale? Que ha sido muy, muy interesante. Y nada, pues lo que quería decir o preguntar, más que nada por la evaluación, ¿no? Que es según has comentado tú, así, un resumen rápido, digamos que es como del acceso abierto a la ciencia abierta, llegamos a la evaluación, ¿no? Con la ciencia abierta ahora. Entonces, quería preguntarte, a nivel europeo, ¿sabes cómo está la evaluación? O sea, que si nos podías contar así rápido, si es que se puede contar rápido, claro. Sí, mira, a nivel europeo, a nivel de instituciones europeas, la Comisión Europea no evalúa méritos curriculares cuando adjudica fondos a los programas marco. Solamente evalúa méritos curriculares en dos momentos. Cuando evalúa solicitudes Marie Curie a través de la REA, que es la Research Executive Agency, y cuando evalúa méritos curriculares para los ERC a través de la ERCEA, que es la Executive Agency de la ERC. Entonces, como os he dicho en algún momento, ese pecado de no tener en cuenta los procesos de evaluación lo cometieron todos los países de nuestro entorno y la Comisión Europea a través de la REA y la ERCEA en Marie Curie y ERC. Ahora mismo ERC se ha firmado la declaración DORA y están
como todas las instituciones que han firmado la declaración DORA, viendo cómo operativizan ese cambio en los modelos de uso de indicadores bibliométricos tradicionales y cómo hacen esa modificación y una transición lo menos dolorosa posible para no sacrificar generaciones de personal investigador que han sido educados en una tradición específica, pero a la vez permitir un cambio que mejore los sistemas de evaluación. Entonces, yo sí sé que el ERC, que así un poco, bueno, un comentario un poco, está formado por personas muy mayores, con un currículum muy asentado en la tradición más clásica de la medición del rendimiento investigador, ha dado un paso que parecía imposible hace 4 años. Y luego, dentro de la COARA, hay muchos países que están ampliamente representados, pero no en todos los países los sistemas de evaluación del mérito científico están tan centralizados como en España. Por ejemplo, Francia, que es un país tremendamente centralizado en todo su sistema de administración pública, no tiene un sistema de evaluación centralizada del mérito científico, que es una cosa que nos llama mucho la atención. España es muy descentralizada para unas cosas, pero centralizada para esto. Entonces, el hecho de que haya países, pues Polonia, Italia, España son los más centralizados y otros son las universidades las que tienen las competencias de evaluar su propio personal. De manera que si tú eres la Universidad de Maastricht y quieres contratar solamente a tus amigos, pues tú sabrás, porque la financiación que vas a obtener va a depender de la calidad de los docentes y de investigadores que contrates. Como en España está tan centralizado, si haces un cambio muy brusco, afecta a toda la población de PDI nacional. Si cometes un error de una magnitud inmensa. Entonces, ahí las situaciones son muy distintas. Cuando puedes hacer pequeños experimentos a nivel institucional, tienes más flexibilidad y más capacidad para cambiar las cosas. Ahora bien, esos países donde la flexibilidad es mayor, se dan otras circunstancias que en España no se dan. Son países donde el sector académico de la publicación comercial es muy fuerte en términos de Producto Interior Bruto. Entonces, tenemos países como Holanda, Suiza, el Reino Unido, donde el sector académico comercial pesa muchísimo. Es como si nosotros atacásemos al turismo, por decirlo de alguna manera. No es exactamente lo mismo, pero es un sector clave dentro de muchos de esos países y ha llegado a representar unos porcentajes muy significativos de todo su Producto Interior Bruto. Entonces, en España no tenemos un sector nacional que atacamos, pero sí tenemos un ente centralizado de evaluación del mérito científico que si se equivoca mucho. No te puedes equivocar poco. No sé si te he respondido. Sí, sí, muchísimas gracias. Justo esta mañana estábamos hablando aquí en la UPV de ese asunto, estaba Jordi Molas también, que como todos sabéis, y si no lo sabéis, yo lo digo yo, es un experto de mucho prestigio en el tema de la evaluación científica. Primero, él comentaba el tema de la evaluación institucional, que por ejemplo aplican en Holanda, ¿no? Como un modelo interesantísimo que, claro, siempre tiene la gran pega. Evaluación institucional que está muy bien porque efectivamente, dependiendo de a quien tú contrates, ¿no? A ver qué rendimiento te va a dar, porque de eso va a depender la financiación a posteriori. Pero claro, eso, por ejemplo, en países como España choca enormemente con la capacidad de autonomía universitaria para la contratación, que no existe prácticamente, ¿vale? Si acaso en algunas islas pequeñas a través de agentes interpuestos, ¿no? Vamos a dejarlo de momento y ya tendremos ocasión de desarrollar ese argumento, ¿no? Entonces hablamos de eso y hablamos también, y esto lo decía yo, del Católico de Coara. El Frente Católico somos los 3 países con más organizaciones firmantes de Coara, que son justo España, Italia y Polonia. Y claro, yo hacía el chiste del Frente Católico, realmente no tiene nada que ver con la región, tiene que ver con esto mismo. Con que efectivamente son 3 países con un sistema de evaluación centralizado y parece que hay un cierto nivel, iba a decir, de hartazgo. No sé si de hartazgo, pero desde luego sí que hay una cierta voluntad de cambio y probablemente eso nos ha llevado, ¿no?, a un gran número de organizaciones a optar por firmar Coara y alinearnos, ¿no?, junto al ARRA de Coara y propiciar el cambio. No hay mucho hecho, ¿no, Pilar? Quiero decir, estamos todavía en fases iniciales de Coara, ahora se van a formar grupos de trabajo, en National Chapter, con lo cual todavía no tenemos muchas experiencias descritas, compartidas, respecto de cómo se hace esto de cambiar. ¿Vale? Es decir, que esto, precisamente esto que vamos a hacer, esto se puede decir porque ya esta mañana lo he dicho en la UPV, Pilar Pane, que me ha autorizado, ¿vale? La semana que viene se va a publicar la primera propuesta de cambio en España, ¿vale? Que son el borrador de los criterios que van a juzgar este año la convocatoria de sexenios. Y eso en principio está hecho con Coara en la cabeza,
con Coara en la cabeza, con Dora en la cabeza y, por supuesto, como no, con la Ley de la Ciencia, con la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, con la Ley Orgánica del Sistema Universitario, con el Decreto de Acreditaciones, con todo eso en la cabeza, vamos a hacer, en fin, la puesta de largo, ¿no?, del primer intento de modificación sustancial, aunque no disruptiva, del modelo de evaluación científica en España. Y bueno, y ahí veremos, ¿no? Ahí ya vamos a tener una primera experiencia que se podrá comentar, criticar, reutilizar, que es también evidentemente la intención, reproducir. Bueno, ya vamos a empezar a ver esos ejemplos en breve, ¿de acuerdo? Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero desde luego si la hay, casi que sería la última, porque tampoco quiero yo abusar del tiempo de Pilar, que es una de las personas probablemente más ocupadas, yo decía en España, no sé si en España, pero desde luego en el ámbito científico es una de las personas más ocupadas, tiene muchísimas cosas siempre, y es que es normal que tenga muchas cosas, tiene muchas Es porque responsabilidades, somos sobre muy todo pocos en FECID. hace muy bien. También es eso, yo siempre digo lo mismo, ¿eh? No es que nosotros seamos muy buenos, que somos muy pocos. Pues Es que así somos muy estoy. pocos, Pero efectivamente. no, pero en tu caso es que eres muy buena también. Entonces se juntan Muchas gracias, las Ángel. dos cosas. Nada. Entonces, pues yo creo que tampoco hay ninguna mano alzada y antes que a alguien se le ocurra preguntar algo, lo que vamos a hacer es cortar, ¿vale? Entonces, agradeceros a todas, a todos, muchísimo la presencia en la tarde de hoy, el habernos acompañado a esta puesta de largo de la tercera edición del título de experto universitario en servicios de apoyo a la investigación de la Universidad Pablo de Olavide, que ya comienza hoy, que las clases formales empezarán el martes que viene. Y esto es mensaje para el alumnado matriculado, que el martes que viene empiezan las clases a las 4:30 de la tarde. A los que habéis asistido y a los que vean esto más adelante, bueno, pues que se animen a participar en el resto de charlas abiertas que vamos a tener a lo largo del año. Espero que podamos desarrollar unas cuantas más y espero que, en fin, que estén a la altura de la de hoy, aunque va a ser un poco complicado porque la de hoy ha brillado mucho, pero bueno, seguro que sí, que conseguimos también un excelente nivel. Y nada, repetimos, bueno, que la sesión ha sido grabada, está siendo grabada y que la vamos a compartir en breve a través de los diferentes medios, ¿no? Redes sociales, listas de correo electrónico, etcétera. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues paramos la grabación.